familia? ¿Todos bien? Qué gusto saludarles. Me duelen las orejas. Nada más me pasa a mí con este cubrebocas. Tuve que comprar un cubrebocas nuevo y no saben qué dolor de orejas traigo. Pero bueno, hay que estar protegidos. Pues es un gusto estar aquí con ustedes. La verdad es que me gusta mucho estar acá compartiendo con ustedes lo que Dios está hablando a mi vida, a nuestras vidas. Y siempre digo que es como cuando vas a un viaje y regresas súper entusiasmado porque el viaje te fue súper bien y lo quieres compartir con toda la familia. Entonces, pues así es como hoy me siento contento porque el día de hoy quiero compartirles algo de lo que Dios ha puesto en mi corazón, de lo que Dios ha hablado a mi vida. Y muchas veces pues me pasa que cuando Dios habla algo a mi corazón algunas semanas atrás y le pregunto a Dios qué es lo que quiere que comparta con el resto de mis hermanos, pues el Espíritu de Dios habla y es algo que yo te quiero compartir hoy. Y hace algunas, que habrán sido probablemente unas 4 semanas, en mis tiempos de oración, en mis tiempos de plática con Dios, estaba conversando con Él y después de conversar quería escuchar lo que Dios tenía para mí y me fui a la Escritura y empecé a leer la Escritura. Y me llevó una parte en el Nuevo Testamento, en la segunda carta de Pedro, que me hizo recordar una etapa de mi vida antes de conocer a Jesús, antes de que yo llegara a conocer a Jesús. Nosotros conocimos a Jesús hace 8 años, pero de esto yo te estoy hablando hace pues probablemente 15 o 17 años. Y pues en esa época yo ya estaba casado, vivíamos en Monterrey, mis hijos estaban muy chicos. Y yo vivía un tiempo en donde había mucho temor en mi vida al fracaso. Yo tenía temor a fracasar financieramente, tenía mucho temor a fracasar profesionalmente, empresarialmente. Tenía mucho temor a fracasar como esposo, temor a fracasar como papá. Y era curioso porque, de hecho, en ese tiempo mi esposa y yo tomamos la decisión de buscar ayuda y fuimos con un terapeuta matrimonial. Y entonces ahí conversando con este terapeuta, yo le compartía que había ese temor en mi corazón, de ese temor al fracaso. Y era muy curioso porque me decía, bueno, platícame un poco más de tu vida. Yo le decía, bueno, pues tuve la oportunidad de terminar una carrera en una buena universidad, becado, pues también tuve la oportunidad desde muy joven, casi recién egresado, empezar a tomar posiciones de liderazgo, puestos directivos, buenas posiciones, buen sueldo. Mi primer auto fue un auto nuevo, conocí una mujer maravillosa con la que me casé, tengo unos hijos hermosos. Y entonces ella me preguntó y me dijo, bueno, y si todo esto ha estado pasando, ¿por qué tienes temor? ¿Por qué hay temor? Y yo le dije, no sé, pero yo creo que todo lo que sube tiene que bajar. Y entonces, pues es que no puede ser así, o sea, no puede ser que todo vaya en ascenso, en ascenso, en ascenso, en ascenso. Entonces en algún momento esto tiene que colapsar, en algún momento tiene que bajar, en algún momento esto tiene que caer. Pero estaba leyendo la Escritura y ahorita te voy a platicar. ¿Alguien de aquí se identifica con ese temor a fracasar como profesional, fracasar financieramente, fracasar como esposo o como esposa? ¿Alguien comparte eso? ¿Le ha pasado a alguien recientemente o le ha pasado en algún momento en su vida? Mi hermano, si esto te está pasando o te ha pasado, esta palabra de Dios es para ti. Vas a salir súper contento este domingo. Ponte súper pilas, conéctate. Si te estás durmiendo, ponte de pie, ponte allá atrás porque nadie se duerme de pie. Allá los anfitriones están de pie, gracias a Dios, qué bueno. Esos no se van a poder dormir. Pero si tú estás sentado y de repente como que te quieres dormir, ponte de pie, no pasa nada. Y escucha lo que Dios tiene hoy para ti. Este tema de que todo lo que sube tiene que bajar pertenece a un sistema de pensamiento babilónico, un sistema de pensamiento terrenal, que es algo que aprendimos a principio del año, ¿no? Cuando hablábamos del sistema de pensamiento
terrenal y el sistema de pensamiento del reino de los cielos. Por eso a esta enseñanza yo la he nombrado "No todo lo que sube tiene que bajar". ¿Ok? Ese es el nombre de esta enseñanza. Vamos a tomar un tiempo de oración. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú nunca te equivocas y has dispuesto de nuestros corazones para que hoy estemos aquí. Prepáralos como una tierra fértil para que tu palabra sea sembrada ahí y dé mucho fruto. Danos entendimiento de lo que hoy tú nos quieres mostrar, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues acompáñame a la palabra. Saquen todo su Biblia, si la traes física, electrónica, saca tu Biblia, porque de esto se trata, de poder escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Entonces, saca tu Biblia y acompáñame en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 28. Proverbios 11, 28, y si me ayudan en producción, ya lo tenemos ahí. Dice la Escritura, 28, Proverbios 11, 28. Bueno, por ahí hubo un pequeño error. Proverbios 11, 28 dice la Escritura: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Y bueno, aquí esta parte de la Escritura nos habla que nosotros no debemos de confiar en las riquezas, porque pues es un lazo muy endeble, es un lazo que no está bien sujeto. Lamentablemente, el sistema de pensamiento del mundo nos ha configurado para creer que de las riquezas y el dinero está nuestra seguridad, pero aquí la palabra de Dios es muy clara y dice que el que confía en sus riquezas, ¿qué va a pasar? Caerá. El que confía en sus riquezas caerá. Pero aquí no hay nadie que confíe en sus riquezas, ¿verdad? Eso pasa en otros lugares. Aquí no hay nadie que confíe en sus riquezas. Muy bien. Vamos al siguiente versículo, que también es muy importante. Es Proverbios capítulo 24, verso 16. Y dice la Escritura: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Quién es justo aquí? Levante su mano. ¿Quién es justo aquí? Veo muy poquitas manos levantadas, muy pocas manos levantadas. Mi hermano, a través de la sangre de Jesús, tú y yo que hoy estamos aquí porque creemos que Jesucristo fue a la cruz para que nuestros pecados fueran perdonados, eso te justifica y eso te convierte en justo. Entonces, si el día de hoy tú estás aquí y estás en una posición en donde sientes que estás caído, entonces aquí está una promesa de Dios para tu vida, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Si hoy estás caído, mi hermano, yo te tengo una promesa de parte de Dios: te vas a levantar, y te vas a levantar por su gracia, por su poder, no tus propias fuerzas. Dale un aplauso a Dios por eso. Y entonces, pues lo que dice la Escritura es que aún quienes hemos conocido a Jesús, aún quienes hemos rendido nuestra vida a Jesús, creyendo que somos justificados por su sangre, vamos a caer, porque es lo que dice la Escritura, ¿no es cierto? El justo 7 veces caerá, pero se va a levantar. Esa es la promesa que nos sostiene a ti y a mí, de que las caídas vienen, pero Dios nos va a levantar. Pero y entonces, Charlie, pues esto que tú decías de que lo que sube, no todo lo que sube tiene que bajar y no tiene que caer. Yo te quiero llevar a la parte de la Escritura con una promesa maravillosa para tu vida y para mi vida. Yo te platicaba que Dios me llevó a la segunda carta de Pedro, y esta carta Pedro la escribió prácticamente ya al final de su vida. Inclusive en los primeros versículos, en el primer capítulo de la segunda carta de Pedro, Pedro lo que está diciendo es que
Jesús ya le mostró que pronto va a abandonar su cuerpo y va a partir. Entonces, esta carta se cree que se escribió más o menos entre el 60 y 70 después de Cristo. Investigando un poco sobre la muerte de Pedro, se cree que fue por ahí entre el 64 al 67 después de Cristo. Entonces las fechas coinciden. Y este era un tiempo en la vida de la iglesia en donde se estaban levantando maestros falsos, doctrinas falsas, falsos profetas. Había muchísima corrupción en la sociedad. Entonces, falsas doctrinas, maestros falsos, profetas falsos y una sociedad corrompida. Ese es el contexto de lo que había cuando Pedro escribió esta segunda carta. ¿Se identifican? ¿Suenan que esos tiempos pudieran ser tiempos de hoy? Falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos profetas, está profetizado. En los últimos tiempos habrá falsos profetas y una sociedad corrompida. Entonces tiene muchísimo sentido todo lo que Pedro nos deja en esta segunda carta. Acompáñame, por favor, justamente en la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Y voy a leer, te pido un poco de paciencia y quisiera leer desde el versículo 1 hasta el 8, ¿ok? Porque quiero pues establecer el contexto de lo que la palabra de Dios está diciendo, aunque nos vamos a centrar nada más en unos versículos, en los últimos versículos de esta parte. Y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. ¿Quién aquí ha recibido una fe preciosa? Amén. Entonces estas palabras son para ti y para mí. Que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Firmeza en el llamamiento y en la elección. Su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque esas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. ¿Quién de aquí no quiere ser inútil y no quiere ser improductivo? Es muy interesante y yo quiero tomar algunas ideas muy rápido porque no las quiero dejar pasar de estos primeros versículos de esta parte de la Escritura. Primero, lo que Dios dice es que para ti y para mí todas las cosas ya nos fueron concedidas para vivir como Dios manda. Y está hablando de tiempo pasado, no está hablando de tiempo futuro. No es que todas las cosas nos van a ser concedidas. Dice la Escritura que Dios a ti y a mí ya nos ha dado todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Todo ya fue dado. También dice que Dios nos ha dado promesas preciosas y magníficas para ti y para mí. Promesas preciosas y magníficas. Pero dice que esas promesas preciosas y magníficas llegarán a nuestra vida en la medida en la que nosotros escapamos de este mundo, escapamos de la corrupción de este mundo, escapamos del sistema de pensamiento de este mundo. ¿Vamos bien? Buenísimo. Y ahora vamos a entrar de lleno a estas 7 cualidades o estos 7 pasos que Dios nos revela
con una gran promesa y grandes promesas, que esa promesa la vamos a ver al final. Así que es importante que tomes nota de estos 7 pasos, anótalos, es súper importante, porque dice la Escritura, a partir del versículo 5, dice muy bien, entonces si ustedes quieren compartir esa naturaleza divina, esfuércense por añadir a su fe virtud. Ya lo que me llama mucho la atención es que Pedro está diciendo esfuércense, y eso me recordaba a este versículo en Josué 1:8 que compartíamos hace algunas semanas, donde dice, sé fuerte y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y hablábamos de que pues no era esforzarse por esforzarse, sino que había un esfuerzo en un sentido. Y para Josué en aquella época el esfuerzo estaba claro, tenía que guiar al pueblo de Dios para conquistar la tierra prometida, se tenía que esforzar en ese sentido, creyéndole a Dios, dejándose guiar por Dios, pero requería esfuerzo porque iba a combatir. Y Dios siempre nos está hablando a ti y a mí de que seamos esforzados, de que seamos valientes, pero muchas veces le decimos, bueno, Josué sí sabía dónde esforzarse, pero yo, ¿en qué me esfuerzo? ¿Yo para dónde me muevo? ¿En qué me tengo que esforzar? Pero aquí Dios nos está hablando claramente en dónde tenemos que orientar nuestros esfuerzos. Por eso toma nota de estos 7 pasos que Dios quiere que te esfuerces. ¿Sale? El primero dice, añade a tu fe virtud. Añade a tu fe virtud. Y el sentido de esta enseñanza no es hablar de la fe. Ya nuestra pastora la semana pasada nos empezó a hablar de la fe. Es un tema apasionante, pero con lo que quiero que te quedes es que a todos los que estamos aquí, dice la Escritura que nos fue dada una medida de fe. No importa si sientes que tienes poca fe, mucha fe, eso no importa. Lo que tienes que saber y creer que si tú estás aquí es porque Dios te creó con una medida de fe. Más allá de si la ejercitamos o no la ejercitamos, pero tienes una medida de fe. Por eso dice Pedro, añade a tu fe, sea del tamaño que sea, pero añade a tu fe virtud. Y vamos a ir desglosando estos 7 pasos. ¿Listo? Virtud. ¿Qué es la virtud? Y sabes una cosa, Dios me llevó a meterme hasta el original porque dije, es importante que entendamos estos 7 pasos. ¿Cómo nos vamos a esforzar para añadirlos y verdaderamente poder tener la promesa que Dios nos está dando en este libro, en esta parte de la palabra? Dice, significado de virtud. Es la cualidad humana de quien se caracteriza por obrar bien, por obrar correctamente, por obrar de manera recta, a pesar de las circunstancias. Entonces la virtud es hacer el bien. La virtud es obrar bien. ¿Y qué es obrar bien? ¿Qué nos determina el obrar bien o el obrar mal? La palabra de Dios. No la encontramos en libros de superación personal. Lo encontramos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos revela lo que es obrar el bien. Pero entonces es muy importante lo que Pedro está diciendo, porque es añade a tu fe virtud. ¿Qué significa? Esfuérzate todos los días por hacer el bien, por hacer algo bien. A veces nos esforzamos por mucho, nos esforzamos por trabajar, a veces trabajamos mucho porque entendemos que la provisión es importante, nos esforzamos para muchas cosas, pero esfuérzate por hacer el bien. ¿Sale? Y después dice, a su virtud, es decir, a las acciones de bien, a las cosas que hacen correctamente conforme a la palabra de Dios, añade entendimiento. Añade entendimiento. Y el entendimiento, en la Reina Valera dice conocimiento, ¿ok? ¿Qué tan importante es el entendimiento y el conocimiento para ti y para mí? Hemos hablado a través de la pastora y después hace unas semanas el Señor nos llevaba a Oseas 4:6, donde dice, por falta de conocimiento mi pueblo es destruido. Por falta de conocimiento, por falta de entendimiento. En la parábola del sembrador en Mateo 13 dice que cuando escuchamos la palabra de Dios y no la entendemos es cuando llega el diablo y roba esa semilla y entonces no da fruto. Es lo que dice la parábola del sembrador, Mateo 13, después la buscas. Pero en esa misma parábola dice, pero cuando tú y yo escuchamos la palabra y la entendemos,
entonces produce una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Es importante entendimiento y conocimiento. Tengo que conocer la palabra de Dios y la tengo que entender. Hace un rato Vicky y Mario nos hacían una invitación aquí para que nos inscribiéramos a los cursos bíblicos. Estos no son cualquier curso, esto no es como pues entrar a un diplomado, como para entender algo, y no estoy diciendo que eso sea malo, al contrario, es muy bueno y es muy positivo, pero es importante que tú y yo nos preparemos para tener un entendimiento y un conocimiento de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios produzca mucho fruto. ¿Ok? Entonces, a nuestra virtud tenemos que agregar ¿qué? Conocimiento, entendimiento de la palabra. Y después el siguiente paso, y dice, a su conocimiento añade dominio propio. Dominio propio. Y esta es una parte, el dominio propio es una parte que viene como fruto del Espíritu en Gálatas 5. Es una parte del fruto. Y eso viene, es un resultado que viene a través de la relación y la intimidad que nosotros tenemos con el Espíritu Santo. Pero también es importante que tú y yo tengamos conciencia de que tenemos que controlar lo que nosotros sentimos, tenemos que controlar nuestros pensamientos. Y entonces me llevó un poco, dominio propio me resultaba un poco confuso, y entonces me fui a ver el original, y viene del griego engratia, que es lo mismo que templanza. El dominio propio y la templanza es lo mismo. Yo te quiero describir, o más bien te quiero decir lo que encontré sobre la templanza. ¿Estás listo? Dice, la templanza es una virtud que permite al individuo controlar las pasiones, los vicios e impulsos frente a las seducciones de los deseos, placeres o instintos. Esa es la templanza. Y ciertamente viene como un producto de una intimidad y una relación que tenemos con el Espíritu, pero también es importante que tomemos una conciencia, que sepamos qué es lo que estamos pensando, que podamos identificar nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos es donde nacen esas pasiones y no le podemos dar rienda suelta. Por eso es importante que tú y yo tengamos esa templanza y ese dominio propio. ¿De acuerdo? Entonces ese fue el tercer paso. El primero es virtud. El segundo es conocimiento, después es templanza o dominio propio. El cuarto paso dice la Escritura, y a su dominio propio constancia. Constancia, en la Reina Valera dice paciencia. Mi hermano, hemos podido ver la dificultad de poder tener la constancia en el caminar con Dios, y eso lo vemos continuamente. Quienes hemos tenido la oportunidad de estar llevando los ministerios, podemos ver que de repente va uno y dos lunes no va, y después regresa 3 lunes y después no va, o lo vemos en los servicios dominicales. En fin, es un ir y venir. Batallamos mucho con la constancia. Es importante que entendamos que tenemos que agregar a nuestra fe todos estos pasos, y entre ellas está la constancia. No permitamos que el enemigo nos convenza. Tú y yo tenemos que tener claro cómo tenemos que avanzar. Tenemos que ser constantes, tenemos que permanecer. También un sinónimo, como viene en la palabra, es de paciencia. A veces lo que nos falta es paciencia, porque a veces no llega, a veces no recibimos la respuesta de parte de Dios, y eso nos empieza a inquietar y nos empieza a desgastar y nos empieza a frustrar. Pero muchas veces lo que nos falta es meternos más a la intimidad con el Señor, pero tenemos que agregar constancia, tenemos que permanecer. ¿De acuerdo? ¿Todo está claro? ¿Vamos bien? ¿Ya se durmieron? Muy bien. 3 más. Y esta es una enseñanza súper sencilla, súper práctica. No tiene que durar mucho para que sea poderosa, pero lo que va a depender es que tú lo pongas en práctica. Siguiente, dice, y además a la paciencia o a la constancia agrega
devoción a Dios, así dice en la Nueva Versión Internacional, devoción a Dios. Y en la Reina Valera, si nos pasamos a la Reina Valera, dice piedad, piedad. Y como en la Nueva Versión Internacional dice devoción a Dios, y en la Reina Valera dice piedad, y la verdad es que me confundí un poco porque me sonaba como que no estaba entendiendo bien devoción a Dios y piedad. Entonces pues nuevamente el Señor me llevó al original, y la palabra que en la Escritura establece esto es Eusebia. Se escribe Eusebia, Eusebeia, pero se pronuncia Eusebia, y efectivamente es piedad o piadoso. Y nuevamente te voy a leer la descripción o el significado de piedad. La piedad es el sentimiento de compasión hacia las demás personas que sufren o padecen. Es cuando un individuo ayuda, cuando un individuo perdona, asiste a otro que está pasando por sufrimiento, por angustia o por problemas. Eso es la piedad. Eso es la piedad. Y lo que me hace pensar es que cuántas veces estamos allá en la calle y ignoramos el sufrimiento y las necesidades de las demás personas. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces se hace un llamado a través del Ministerio de Alcance Social para ir a ayudar a otras personas, para ir a ayudar a personas que están sufriendo, que están en escasez? Pero lamentablemente tú y yo estamos muchas veces centrados en nuestros propios problemas, centrados en nuestros propios afanes, y no vemos, no observamos la necesidad en las demás personas. Mi hermano, aquí está muy claro lo que Dios está estableciendo. Añade piedad. Abre bien tus ojos, pídele a Dios que te muestre una vida que bendecir, que te muestre dónde hay una necesidad, para que entonces tu vida pueda ser de bendición para otra persona, de la manera que sea. No tiene que ser con mucho dinero, no tiene que ser así. A veces simplemente con que te pongas a platicar con una persona. Yo te lo quiero compartir, hace un par de semanas quizá, una hermana me comentó de una persona que estaba en condición de calle y me preguntaba que si le podíamos ayudar. Y pues, para ser franco, la verdad es que habían pasado algunos días y no lo había contactado esta persona que estaba en condición de calle. Y después pues me recordaron: oye, ¿recuerdas que te comenté de esta persona que está en condición de calle? Tienes razón, lo voy a contactar. Y le escribí y lo vi y me quedé de ver aquí en esta calle justamente, y me senté a platicar con él y me contó su historia. Y no me quiero alargar mucho en este sentido, pero Dios me mostró que era una persona que Dios había guardado y Dios había elegido. Yo dije: wow, ¿cómo es posible que una persona puede estar en condiciones de calle? De verdad, pues muy sucio, honestamente olía mal, pero al final estábamos ahí sentados. Y bueno, pues para no hacerte el cuento largo, el Espíritu de Dios me dijo que lo llevara a casa, que se bañara y que comiera. Y para serte franco, todo mi ser estaba esperando que le pudiera conseguir un cuarto para que él se bañara, ¿no? Y decía: Señor, dame un cuarto. Y estaba contactando a Armando, ¿no? Y le decía: Armando, ¿qué onda? Consígueme un cuarto. No, pues va a tener que ser hasta mañana. Y entonces entramos aquí a la cafetería y seguíamos platicando, ¿no? Y yo decía: bueno, pues pido algo de comer por Rappi en lo que Armando me consigue un cuarto donde se pueda quedar. Y no pasaba. Y el Espíritu Santo: llévalo a tu casa. Y yo: no, debe haber otra solución. Debe haber otro camino. Espíritu Santo, ponte más creativo, ¿no? Ponte creativo. Y entonces finalmente le hablé a mi esposa y le dije: amor, bueno, no te vayas a sorprender, pero voy a llevar a una persona a la casa. Pues dile a Ana que por favor nos prepare el baño de André. Y bueno, finalmente llegó, se bañó, comimos juntos. Curiosamente era casa de unidad ese día, miércoles, ahí en su casa.
que por cierto, intégrense al Ministerio de Casas de Unidad porque es de mucha bendición. Y entonces, increíble porque se quedó a Casa de Unidad. Y fue algo muy curioso porque participó en Casa de Unidad, se quedó a cenar ahí con nosotros y él comentó algo y dijo: durante muchos años he estado sentado con gente que me habla de Dios, pero esta es la primera vez que primero me enseñan el amor de Dios y luego me hablan de Dios. Sí, dale un aplauso a Dios. Y sabes algo, me movió mucho. Y de verdad no te lo platico por jactancia, de verdad, Dios está aquí delante de nosotros y no es por jactancia lo que te quiero decir. Y es más, reconozco que no quería, para que no vayan a decir, no, pues el Charlie está ahí de frente y se está parando el cuello. No, de verdad no quería. Fue el Espíritu de Dios el que insistió, pero Dios tiene planes. Hoy él está en necesidad, sigue en necesidad, ahorita está enfermo, tiene fiebre, pero está integrado, ha venido los domingos, está integrado al grupo los lunes y dice: quiero acercarme a Dios porque por primera vez conocí el amor de Dios antes de que me hablaran de Dios. Entonces, mi hermano, no te pierdas esa oportunidad. Añade piedad a tu vida, añade piedad, intégrate con alcance social o cuando salgas, observa bien. Donde veas una necesidad, tiende la mano, porque tú y yo estamos llamados para mostrar el amor de Jesús a las demás personas y luego les hablamos. Porque sabes, si a veces primero le estamos hablando de Dios a la gente y no les mostramos amor, es como si ves a este mismo hombre de la calle y te detiene y te dice: espera, ven, siéntate, te voy a decir cómo vas a ganar tu primer $1,000,000. Entonces vas a decir: no, brother, tú no te has ganado $1,000,000. Entonces, ¿cómo pretendes a mí decirme que yo te voy a escuchar para que me digas cómo ganar $1,000,000? Lo mismo sucede contigo y conmigo si no mostramos el amor de Jesús antes de hablar de Jesús. ¿De acuerdo? Después Pedro continúa y dice: bueno, a su piedad añadan afecto fraternal. Y afecto fraternal está igual en la Nueva Versión Internacional y en la Reina Valera, por si había duda. Y sabes algo, la palabra afecto creo que tú y yo la entendemos muy bien, no necesitamos irnos al original ni ponernos a escribir, creo que el afecto lo entendemos muy bien. Pero creo que es importante entender fraternal. ¿Qué es fraternal? Y lo que significa fraternal es entre hermanos. El afecto fraternal es relacionado a los hermanos. Y así es como dice, que se hace entre hermanos o se considera propia de la relación entre hermanos. Estamos llamados, voltea, quiero que voltees, todos volteen hacia izquierda, derecha, hacia atrás, son tus hermanos. Porque el día que tú y yo recibimos a Jesús como Salvador, eso nos hizo a ti y a mí hijos de Dios. Y si yo soy hijo de Dios y tú eres hijo de Dios, eso a ti y a mí, ¿en qué nos convierte? ¿En qué? En hermanos. Tú y yo somos hermanos. Dios por gracia multiplicó nuestra familia. Y muchas veces esta familia es más fiel que la familia natural. Esa es la verdad. Luego a veces la familia natural, cuando ya llegamos a este lugar, nos dice: no, bueno, pues es que salte de ese lugar, es una secta. Y entonces nos dan la espalda. No, mi hermano, les falta revelación, pero Dios multiplicó nuestra familia. Y quiero aprovechar este tiempo para darte un testimonio. Hace algunos meses atrás yo estaba en una situación complicada por muchos factores. Y en una de esas yo le dije a Dios: Dios, yo sé que me amas. Yo lo sé, yo lo entiendo, lo sé. Pero sabes una cosa, yo quiero sentir que me amas, porque tú me creaste con sentimientos. Y yo quiero sentir que me amas, no quiero saber que me amas. Yo quiero sentir que me amas. No pasaron, yo creo que ni 2 semanas, cuando Dios movió el corazón de uno de mis hermanos, mandó un mensaje al grupo de hombres
y empecé a recibir un amor espectacular, palabras de ánimo, oraciones, ofrendas. Y entonces Dios me dijo: ¿ahora estás sintiendo mi amor? Yo dije: wow, Señor, gracias. Gracias, Padre. De verdad me llenó mi corazón de gozo porque sentimos el amor de Dios a través del afecto fraternal que nos damos tú y yo. Ya después le dije: bueno, órale ya, pero ahora deja que los demás puedan sentir tu amor a través de lo que yo hago. Sácame de esto, vamos a lo que sigue, y ahora que los demás puedan sentir tu amor a través de mi vida, ¿no? Se lo decía medio entre broma y en serio, pero por la situación que estaba viviendo, pero hay que agregar amor fraternal. No te quedes sin saludar a alguien que no conoces porque es tu hermano o tu hermana. Tómate un tiempo, intégrate a los ministerios, a hombres, a mujeres, a matrimonios, a jóvenes, a casas de unidad. A veces los servicios dominicales no nos da tiempo de poder compartir, no nos da tiempo de poder escucharnos. Intégrate, porque es importante que conozcas a tus hermanos, porque Dios te va a usar. Con esos dones que ya te regaló, Él los va a usar para poder ser de bendición y para poder edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Chicos de la alabanza, ¿me ayudan, por favor? Vamos a cerrar. Creo que vamos bien en tiempo. ¿Vamos bien? ¿Está entendido? Llevamos 6 pasos. ¿Ustedes creen que hasta donde vamos sea como física nuclear? ¿Como que no se puede? ¿Como que sí, Dios nos la puso súper complicada? ¿Ustedes creen? ¿O son pasos muy sencillos? El 7º paso, la 7ª cualidad. Y yo creo que Pedro, más bien Dios usando la vida de Pedro, dejó la 7ª y dejó lo último lo mejor para el final. Y dice: a todo esto, a la virtud, al conocimiento, al dominio propio, al afecto fraternal, a la piedad, a la constancia, es importante que agreguen amor. Agrega amor. Porque Pablo lo decía, Pablo también lo escribe en la primera carta a Corintios. Dice: si yo hablara lenguas angelicales y si yo hablara profecía, perdóname si no te digo la palabra textual, pero el sentido era ese. Dice: soy un címbalo que resuena. No sirve que tú y yo tengamos dones, que haya don de fe, que haya don de sanidades, que haya don de hacer milagros, que Dios te use para dar palabra profética. Si no tienes amor no eres nada. Eres un plato que resuena, que hace ruido, dice la Escritura. Agrega amor, brother, agrega amor. A veces la palabra amor también suena medio ambigua, ¿no? Oye, ¿qué es amor? ¿Es un sentimiento o qué onda, Charlie? Explícame, porque a veces yo no siento amor en mi corazón. ¿Y cómo puedo yo sentir amor por alguien más? Recuerdo que cuando empecé a caminar con el Señor y leía las enseñanzas de Jesús, y cuando Jesús dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo y más importante es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo primero que yo le dije a Dios ahí es: ¿cómo voy a amar a mi prójimo? ¿Cómo puedo sentir amor por alguien que no conozco? Si yo salgo y me encuentro con una persona a un lado, una viejilla, en ese momento ella es mi prójimo. Y entonces yo le decía: ¿cómo es posible que yo pueda desarrollar un amor, un sentimiento de amor por una persona que no conozco? Pero sabes una cosa, tiempo después, Dios me reveló a través de un libro que el amor es igual a dar. Amar es dar. Da tu dinero, da tu tiempo, da tu sonrisa, da tus palabras, pero da, porque dar es amor.
Y para que no haya duda, te voy a leer lo que dice la Escritura y cómo describe el amor Pablo justamente en la primera carta a los Corintios. Dice: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es el amor. Eso es el amor. Me acordé de la canción que cantaba John: Jesús es el amor, Jesús es el amor, Jesús. Qué bárbaro ese John, no se mide, tipazo mi hermano John. Ese es el amor. Agreguen a todo esto que ya hablamos el amor. Y la verdad, mi hermano, es que lo hablábamos ahorita y lo vemos como 7 pasos o 7 cualidades que Pedro nos está invitando a que añadamos a nuestra fe. Pero meditando un poco en esto, la verdad, mi hermano, es que no lo vamos a poder lograr en nuestras propias fuerzas. Esto no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, porque esto no es natural, esto es celestial. Mi hermano, esto solo lo vamos a poder alcanzar si vamos a su presencia todos los días, si buscamos la intimidad con nuestro Padre todos los días, si rendimos a Él todas nuestras cargas, todos nuestros dolores, si escuchamos su voz y si nos fortalecemos en Él, porque en Él todo es posible. Todo lo puedo en ti que me fortaleces. Amén, amén. No pretendamos hacerlo en nuestras propias fuerzas, porque aunque parecieran pasos muy sencillos, en realidad solo van a poder hacerse en sus fuerzas. Ponte de pie, por favor. Me pongo a sonreír porque me acuerdo de la promesa poderosa que viene de parte de Dios con lo que sigue. Y te pongo de pie para que te despiertes, porque ya había 2 que 3 que están medio cabeceando. Entonces nos ponemos de pie porque esta es la parte que no te puedes perder. Recuerda, mi hermano, solo en sus fuerzas, en las tuyas no puedes. Pero ahí te va la promesa de parte de Dios. ¿Ya estás listo? ¿Estás listo? Porque si tú agregas a tu fe virtud, y a tu virtud entendimiento, y a tu entendimiento dominio propio, y a tu dominio propio constancia, y a tu constancia piedad, a tu piedad afecto fraternal, y a tu afecto fraternal amor. Escucha esto. Y viene unos versículos adelante, en el versículo 10 y 11, conéctate y ahí te va. Dice la Escritura: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía para asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Porque si hacen estas cosas, no caerán jamás. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y es lo que dice la Escritura, mi hermano. Entonces no todo lo que sube tiene que bajar. Eso que dice que los justos caeremos, pero los justos nos vamos a levantar 7 veces. Mi hermano, Dios en la Escritura, en Pedro, te está dando las llaves para que no caigas jamás. Si tú tenías miedo de fracasar financieramente, miedo de no poder desempeñar tu rol como madre, como padre, como hijo, como hermano, Dios te está diciendo: hijo, aquí te doy las llaves para que no caigas jamás. Dale el aplauso a Dios. Dáselo a Él y dáselo más fuerte. Jamás. Jamás. Y coinciden las versiones de la Escritura: no caerán jamás. Y escucha lo que sigue. Y dice: y se les abrirán
de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dale toda la gloria, dale toda la honra a Él, porque Él se la merece. Toma este tiempo, mi hermano, toma este tiempo para alabar a Dios, porque lo que hoy te ha dado es lo que tú necesitas saber, lo que tú necesitas hacer para no caer jamás, porque Dios te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. No todo lo que sube tiene que caer. Dios te bendice.